El concepto de neurona biológica, que la gente, no sé, acá había algunos ingenieros, me parece, o algo de ese tipo, que por ahí tendrán este concepto incluso más claro que yo, pero la idea de las neuronas biológicas que tenemos nosotros en nuestro cerebro es que también consumen señales de entrada, de alguna forma, de la misma manera que veíamos el otro día las neuronas artificiales, por medio de las dendritas, ¿sí? Esa información entra al núcleo de la célula y en función de cuál sea el valor de esas señales, es decir, si la señal que entra tiene un valor alto, bajo, bueno, medido en potenciales eléctricos, ¿no? Porque, digamos, en el cerebro lo que se transmite es información eléctrica, dispara, lo que le llamamos la neurona dispara un valor por medio del axón que es comunicado a otras neuronas por medio de sus dendritas. Entonces, esto pasa en nuestro cerebro, en estas células básicas que son las neuronas. Se comunican entre ellas. Bueno, lo mismo pensó en el año 1958 Rosenblatt cuando creó el modelo del perceptrón. ¿Qué es un perceptrón? Un perceptrón es básicamente una neurona artificial como la que veíamos el otro día. Pero lo podemos llamar perceptrón simple, ¿sí? ¿Qué tiene esa neurona artificial? ¿Qué tiene ese perceptrón simple? Entradas, X, que va a producir una salida por esta especie de axón de la neurona, y tiene pesos D-dimensionales, donde la cantidad de pesos que yo voy a tener en mi neurona es igual, en este caso en un perceptrón, a la cantidad de entradas que voy a tener. Esto es importante. Las dimensiones de las cosas, cuando empiecen a implementar ustedes a manos este tipo de modelos, son fundamentales, porque te van a permitir saber si no estás haciendo una macana en el proceso de armado de tu red. Acá tenemos una sola neurona, no pasa nada. Cuando empecemos a combinar neuronas con formas distintas, qué sé yo, ya van a ver que en la dimensión de las cosas es muy importante. A veces incluso el modelo, la biblioteca PyTorch te dice, che, no están compatibles los tamaños cuando empezamos a crear arquitecturas muy grandes. Ya les va a pasar seguramente y me van a odiar por eso. Pero bien, en una neurona artificial simple como la que estamos viendo ahora, es esto lo que tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Habíamos dicho, bueno, básicamente tomamos el producto interno entre los valores de entrada y los pesos sinápticos, pesos neuronales o como quieran llamarle, que vamos a ir aprendiendo a lo largo del proceso de aprendizaje. Y esto es lo fundamental. Los pesos que aprendo son W. X es la entrada, un dato fijo, ¿sí? O puede ir variando si le meto distintos datos de entrada. En principio, un modelo que uno podría pensar de neurona hipersimple es decir, bueno, si lo que sale de mi neurona es mayor a un umbral B, entonces mi neurona dispara un valor. Si no, no. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que estoy modelando la temperatura del día y quiero saber si va a llover mañana en base no solo a la temperatura, sino a la presión atmosférica y otros parámetros del día de hoy. Y entonces acá esto es un valor que dice 1 si va a llover, 0 si no va a llover. Bueno, perfecto. Pongo los pesos de forma tal, a mano en principio, de que lo que sale de ahí sea un 1 cuando yo quiero y un 0 cuando yo quiera. ¿Sí? Ese podría ser un uso de esta neurona. Al fin y al cabo es un modelo lineal muy parecido a los que han venido ustedes viendo en otras materias. Solemos hacer un truco con este término B, que le solemos llamar bias también, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es el uso concreto del bias. Solemos hacer un truco que se conoce como el bias trick, donde lo pasamos, digamos, lo pasamos restando de alguna manera en la ecuación, entonces así podemos comparar directamente con el 0, ¿está bien? Y en realidad, no solo eso, sino que lo hacemos que pase a formar parte como una entrada más de nuestro perceptrón, dejándole un valor fijo a la variable que correspondería a ese peso. ¿Se entiende este pasaje que hice? Lo metí como un peso de mi, o sea, porque el bias también es algo que se aprende en el proceso de aprendizaje, es un peso más de la neurona, que me va a determinar el umbral en donde yo corto. Pero en principio yo, usando este bias trick, puedo ponerlo como parte del vector de pesos, fijando que siempre una de las entradas va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces fijo la entrada y eso hace que yo pueda expresar de nuevo esto como un único producto vectorial. Si no producto escalar, perdón. Si no tenía que ponerme a sumarle un bias aparte, en cambio acá puedo directamente dejarlo como dos vectores. Pero una de las variables de entrada es fija, es menos 1. ¿Está? Eso es lo que se conoce como bias trick y me sirve para simplificar la cuenta. Entonces,
Este perceptrón simple, algo que solemos agregarle siempre, es lo que se llaman funciones de activación. Yo recién les decía, si, qué sé yo, en función, lo que sería más o menos una función signo. Si es positivo sale un 1, si es negativo sale un 0, por ejemplo, o sale un -1, lo que quiera. Bueno, esas funciones que yo aplique luego de la salida de la neurona se llaman funciones de activación. Y en general son funciones no lineales, que le dan un poco más de poder de modelado al sistema, sobre todo cuando empecemos a apilar neuronas una atrás de la otra. Así es como esto se ve matemáticamente, esta expresión, decíamos, ¿no? Lo que teníamos acá, la sumatoria con el bias, la pasábamos por una función no lineal. Podemos expresarla de esta manera si usamos el bias trick, y si no, directamente lo podemos expresar como un producto escalar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Producto interno. Entonces, sí. Esta función de activación, es lo que vamos a ver ahora, pero antes de... Porque, perdón, no, me interrumpí antes de tiempo, me parece. Como Porque quieras, era ¿no? para ver si es algo como que, si la función de activación es algo que también a lo que se llega a través del proceso de entrenamiento, o es, si se quiere, alguna especie de Parámetro de diseño. la palabra, como si es un... Hiperparámetro. No sé. No, no Un una parámetro, condición que se le pasa, si es un supuesto que se le pasa, digamos, que quiero que tenga claro, una forma sí, sí. particular en la función. Vos la definís. Cuando estás construyendo tu arquitectura, vos definís cuál es la función de activación que vas a usar. En este caso podría ser, por ejemplo, la función signo. Depende mucho del problema que estás queriendo resolver. En este Claro, caso, va claro, asociado como a conocimiento del dominio del problema a tratar. exactamente. Sobre todo si estás trabajando con una neurona solita, que tu modelo es básicamente una neurona. Ya vas a ver cuando usemos perceptrones multicapa, que en realidad ahí las salidas intermedias de las neuronas, uno puede poner funciones de activación, podría usar en principio cualquiera, y después a vos lo que en realidad te importa es la salida de la última, solamente que es la que vos vas a recuperar el valor. Lo que pasa en el medio de la red, uno medio no se entera. Pero bueno, las funciones de activación sí existen un montón, vamos a ver algunas. Una es la función signo, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, que si el valor es positivo saca un 1, si el valor es negativo saca un -1. Entonces, uno la puede plantear así. El valor que sale de la neurona. Acuérdense, la función de activación se pone después de la neurona, a la salida. Puede ser una función de signo lineal, por ejemplo, donde lo que hago es linearizar esta relación, ¿sí? Y entonces digo, bueno, voy a poner un -1 si z es menor a un parámetro de diseño A. De nuevo, estos son hiperparámetros. Este parámetro tampoco se aprende en principio, es un parámetro que uno lo define, ¿sí? Antes. Podría decir, uno lo quiero aprender también al parámetro, bueno, ya empieza a complicarse el modelo. En principio es un parámetro que uno define. Y bueno, y tengo una recta acá, ¿sí? Representada por alfa z, y después, que de hecho alfa ahí también es otro parámetro. Bueno, hay como varias funciones que podemos usar. Otra función es la función sigmoidea, ¿sí? La función sigmoidea la vamos a estudiar bastante en esta materia, y tiene esta forma, ¿sí? Lo lindo de la función, esta es la forma matemática de la función sigmoidea, pero lo que tiene interesante como función es que esquicea al rango 0, 1 cualquier real, ¿sí? O sea, no importa el valor que entre, siempre va a salir algo que está entre 0 y 1. Y fíjense que tiene una especie de rango de trabajo donde parece una recta, parece una función lineal, pero cuando voy moviéndome hacia más infinito o menos infinito, empieza a aproximarse asintóticamente a 1 o a 0. ¿Sí? Y ya vamos a estudiar algunas propiedades de esta función. Lo bueno es esto, que nos acota el rango de trabajo de los valores. Y hay un montón de funciones. Sí. Una consulta. Si estuviéramos trabajando con una sola neurona y la función que acabas de mostrar, sigmoidea, ¿eso no es como una regresión logística? O sea, ¿cuál es la diferencia? Exactamente. Sí, muy bien. Sí. Es eso. O sea, es una regresión, una neurona podría ser tranquilamente una regresión. Exactamente. Sí, de hecho, una regresión logística es de alguna manera un caso particular de un perceptrón que tiene una neurona sigmoide. ¿Sí? De hecho, van a encontrar equivalencias entre modelos neuronales y un montón de modelos que ustedes conocen. Pero bueno, no entramos en ese detalle acá. Como les decía, entonces vamos a estudiar varias funciones. Me gusta este dibujito que lo vi el otro día en Twitter y lo traje acá porque hay un montón, cada función tiene su tipito que la representa.
Vamos a ver la sigmoidea, tan H, que también es una función bastante buena, similar a la sigmoidea. La función signo, que ya la vimos. La ReLU, esta va a ser una función que la vamos a estudiar más adelante. Y la Leaky ReLU también. Nada, les pongo así como para que vean que hay un montón de funciones de activación en realidad, y nosotros vamos a ir estudiando distintas a lo largo de la materia. Entonces, pensemos en un ejemplo de un perceptrón con 2 entradas, por ejemplo, ¿no? Este que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer con ese perceptrón? Bueno, le podemos analizar lo que se conoce como la frontera de decisión del perceptrón, ¿no? Que probablemente ustedes vieron este concepto con alguno de los clasificadores anteriores. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un perceptrón así, donde decimos, bueno, la salida va a ser 1, ¿sí? Si este producto interno es mayor a 0, y va a ser menos 1 en caso contrario. Entonces uno representaría, imagínense que son los pesos de mi perceptrón y la entrada, igualando a 0 puedo obtener básicamente la frontera de decisión. ¿Qué es la frontera de decisión? Es donde el perceptrón cambia de opinión, básicamente. Donde pasa de decirme menos 1 a decirme 1. Es una frontera lineal, ¿sí? O sea que va a poder clasificar perfectamente un dataset que sea linealmente separable, pero uno que no lo sea, no. Y ahí hay que ingeniársela para crear features que de alguna manera me ayuden a sortear ese problema. Si yo quisiera tratar de resolver un problema que no es linealmente separable. Y despejando de acá puedo obtener la ecuación, ¿sí?, de x2 en función de x1. Esto sería con solamente 2 features de entrada, como el perceptrón que estuvimos usando el otro día, de hecho, en la práctica 1. De esta manera puedo despejar en función del valor de los pesos que yo tenga en ese momento, es dónde va a caer la recta. Por ejemplo, fijándole el valor 1 y 1, que estos valores los fijé a mano, pero la idea es que los vamos a aprender, voy a tener una recta de este tipo. Y poniendo la función signo lineal como, función de activación, obtenemos uno que se comporta de esta manera, este clasificador. Entonces uno podría decir, bueno, qué sé yo, quiero clasificar perros y gatos, entonces tengo en un plano donde tengo una feature asociada a textura y otra asociada a color, por ejemplo, y entonces puedo plantear un perceptrón que distingue entre perros y gatos. Ahora arréglensela ustedes para construir la feature buena, digamos que para 2 features puedan tener ese problema. Bueno, la gente que viene del mundo de la electrónica, o de la ingeniería, o de la filosofía, acá se encuentran 2 mundos, seguro conoce lo que se conoce como operaciones lógicas, ¿no? Conocen la mayoría de qué se trata, cuando uno tiene 2 variables booleanas y quiere operar lógicamente. Esas variables básicamente pueden ser verdadero o falso, ¿sí? En lógica proposicional esto se usa mucho. Y acá un 0 significaría que es falso y un 1 significaría que es verdadero. Entonces, ¿qué pasa si queremos usar un perceptrón, por ejemplo, para modelar esta operación del OR, del O? La tabla de verdad del OR es esta de acá. Si las 2 entradas son falsas, la salida es falsa, y en cualquier otro caso, cuando alguna de las 2 entradas sea verdadera, la salida es verdadera. Y este es el simbolito que usamos en electrónica. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar ese problema? ¿Cómo lo podríamos resolver con un perceptrón? Bueno, lo primero, que acá les estoy cambiando el 0 por menos 1 para que me quede más lindo el día, ¿sí? Así que, donde iba un 0 en la tabla de verdad, piensen que va un menos 1 en realidad. Pero entonces, la idea es que cuando, por ejemplo, x1 vale 1 y x2 vale 1, mi modelo tiene que decir i igual a 1. O sea, el chiste es dónde pongo acá la recta para que esto me diga lo que me tiene que decir. Entonces, bueno, si uno plantea la ecuación, le agregamos el término de bias, este que veíamos al principio, que ¿qué es lo que nos permite hacer el término de bias? Nos permite desplazar esa recta para que esto quede bien en el lugar donde queremos que quede. Y entonces movemos la frontera de decisión, y ya, para los valores que caigan en el semiplano que queda de este lado, va a salir un 1, y para los que salen del semiplano de este lado va a salir un menos 1. Pero acá, los pesos, ¿sí? Básicamente lo mismo, lo que hice acá fue despejar como había despejado antes, pero incorporando el término del bias, que no lo teníamos en el caso anterior. Los pesos que yo les puse acá, se los puse a mano, porque ya vi la ecuación y más o menos la calibré y dije, tac, ahí. Pero de nuevo seguimos con esta duda sobre cómo aprender estos pesos automáticamente. Bien, ¿qué pasa que me parece de nuevo? Estuve tocando las fibras y se lió. Bien, entonces así sería como luciría este perceptrón si nosotros le asignamos los pesos. Este es el perceptrón que resuelve el problema del OR.
¿Ok? Entonces, ya resolvimos un problema concreto. Bastante tonto el problema, pero bueno, las operaciones lógicas son la base de la computación, al fin y al cabo, ¿no? Ustedes saben que todo lo que está en una computadora se traduce a binario y finalmente adentro opera en términos de operaciones lógicas. Así que es una operación tonta, pero no tanto. Entonces, llega la pregunta sobre cómo entrenar este perceptrón. Lo que vamos a necesitar para entrenar nuestro modelo, como siempre en toda la carrera que vienen viendo hasta ahora, lo estamos pensando en un paradigma de aprendizaje supervisado, vamos a necesitar un dataset. Un dataset con anotaciones, ¿sí? O sea, en particular el algoritmo del perceptrón, hay como varios algoritmos hiper simples que te permiten entrenarlo. Nosotros acá vamos a ver el más general, que ya se los nombré la vez pasada, es el algoritmo de gradiente descendente. Pero lo primero que necesitamos entonces es un dataset. La anotación, vamos a dejarla bien clara. Tengo un dataset D compuesto por imágenes, bueno, no imágenes, features, lo que sea, feature vectors X, y salidas deseadas, etiquetas D. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro dataset sería este, ¿no? Cuando tengo 2 menos 1, quiero que salga un menos 1, y en todos los otros casos quiero que salga un 1. Ese es mi dataset. ¿Y qué es lo que tengo que definir? Bueno, tengo que definir quién va a ser la guía de mi proceso de aprendizaje, que es la función de pérdida. El concepto de función de pérdida en el contexto de aprendizaje maquinal, o aprendizaje automático, estoy usando esa palabra maquinal, no sé por qué la tengo ahí, es una función que mide la calidad de la predicción. Cuán buena es lo que dijo el perceptrón, basándose en el acuerdo entre la predicción y la etiqueta deseada, esta D que veíamos, en el dataset de entrenamiento. Y esa función de costo devuelve un valor alto si es incorrecta y un valor bajo si es correcta. ¿Ok? Y que es una función que se comporte de esa manera. Ustedes pueden poner ahí lo que se les cante. De hecho, mucho del trabajo que hacemos nosotros, investigadores en este tema, es crear nuevas funciones de pérdida, que tengan propiedades lindas. ¿Sí? Ya vamos a ver qué son las propiedades lindas. Y me sirve como guía en este proceso de búsqueda de los parámetros de mi modelo. Entonces, la función de pérdida le vamos a llamar L, y está parametrizada por, o sea, la función de pérdida L asociada a un perceptrón parametrizado por los parámetros W. ¿Sí? Y dado un elemento del dataset, puedo computar el valor de la función de pérdida para ese elemento del dataset. Una función de pérdida muy usada, sobre todo en el contexto de problemas de regresión, es el error cuadrático. ¿Sí? Que básicamente lo que hago es tomar la salida deseada, tomar la salida de mi perceptrón. ¿Qué es lo que tengo acá? Esto es un perceptrón lineal sin función de activación, ¿no? No hay función de activación ahí, es simplemente el producto de entrada con peso. Pero esto es un perceptrón ya en sí mismo. Entonces, tomo su salida, estoy haciendo el caso más tonto del mundo, y multiplico con D. Perdón, resto con D y tomo el cuadrado. ¿Sí? Cosa de que si le robo para un lado para el otro, siempre me dé positivo. Bueno, esto es un ejemplo de función de pérdida. Pueden tener miles de funciones de pérdida, en esta materia vamos a ver un par más, dependiendo del problema que queremos resolver. Ahora, en general, y esto no aplica solamente a redes neuronales, esto aplica a casi cualquier modelo que uno quiera pensar en aprendizaje automático, se puede pensar como un problema de optimización si uno tiene una función de pérdida. ¿Está? Un problema de optimización que se lee de la siguiente manera. Lo que tengo acá es la función de pérdida que veíamos, y estoy sumando sobre n, donde n son la cantidad de elementos de mi dataset. O sea que estoy recorriendo todo el dataset y computando la función de pérdida para cada uno de ellos. El problema de optimización lo voy a plantear como que lo tengo que resolver por medio de un algoritmo de optimización, que básicamente es el método que va a recorrer el espacio de parámetros W. Si ustedes piensen que hay un espacio de parámetros W, donde cada variable W puede tomar el valor que yo quiera. O lo puedo restringir también, pero no importa. Entonces tengo que recorrer ese espacio y decimos que W techo es el argumento que minimiza, y por eso argmin, para la gente que no viene del mundo de la matemática ni de la optimización, esto se lee como argumento que minimiza el funcional que uno tiene puesto adelante. En este caso, la función de pérdida. ¿Okay? Así se lee esto matemáticamente. Cuando uno mira un paper, se van a encontrar mucho con esto. No sé si ya han visto esta forma en alguna materia anterior, me imagino que sí. Y bueno, W techo serían los parámetros del modelo entrenado. O sea, cualquier red de todas las que veamos acá
la podemos pensar dentro del paradigma supervisado como un problema de optimización que tiene esta forma. ¿Queda claro eso? ¿Cómo se lee, cómo se interpreta esta ecuación? Hay varios símbolos ahí, pero no hay nada raro. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para buscar esos parámetros óptimos W? Yo creo que la mitad de mi carrera en computación se trató de esto, de pensar algoritmos para buscar, la gente que cursó algoritmos, por ejemplo, y veía algoritmos combinatorios y ese tipo de cosas, son formas de buscar parámetros que al fin y al cabo terminan optimizando un valor. Entonces, ¿qué algoritmos de optimización se les ocurren a ustedes que podemos usar para minimizar, dado un dataset, el valor de esta función de pérdida? Quiero propuesta. No me digan gradiente descendente porque se lo dije de otro día. Algo más tonto. Se vio recién en la filmina. ¿Qué pueden hacer? Se vio recién, pero no lo digo tanto por eso, sino que lo he leído, es como que inicialización aleatoria de pesos y después ir acercándose a lo que minimice, por lo menos localmente, ¿no? Algo así. Claro, bueno, a ver, vamos bien, a lo bien tonto, aleatorio, dijiste ahí. Sí. Uno puede agarrar y hacer justamente una búsqueda aleatoria. Es decir, inicializo un valor, una variable que le voy a llamar la mejor función de pérdida, en infinito, un valor muy grande. Voy con el algoritmo acá, paso por paso, a ver cómo lo... Y después itero una cierta cantidad de iteraciones. Y digo, bueno, genero pesos aleatorios, evalúo mi modelo, evalúo la función de pérdida para el modelo con esos pesos aleatorios que generé, ¿sí? Y me pregunto, ¿es la función de pérdida mía menor que la mejor función de pérdida que tengo hasta ahora? Sí, en ese caso me quedo, reemplazo la mejor función de pérdida por la que acabo de calcular y me quedo con los parámetros que acabo de estimar. ¿Por qué? Porque son los que hasta el momento me dieron la menor función de pérdida. ¿Se entiende esa idea? Súper tonta. En cada iteración, ¿va a haber una dependencia entre los pesos que puse antes y los pesos que puse ahora? No, porque No. lo estoy generando aleatoriamente todo el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí estoy perdiendo información, porque yo ya sé que si un determinado peso es bueno, lo que recién decía Ezequiel, creo que era Ezequiel, no, sí, es que buscando en un entorno cercano a eso, probablemente pueda ir mejorando. O no, depende mucho de la forma que tenga tu función. Por eso acá podríamos dar una materia entera sobre algoritmos de optimización, que no lo vamos a hacer. Este es el algoritmo más tonto que no se le puede ocurrir. Bueno, hay miles de otros. Podríamos hacer esto de ir refinando, por ejemplo, alrededor del mismo peso, ¿no? Entonces me quedo con el que tengo y ahora lo que hago es tirar aleatoriamente variaciones respecto a ese y sigo buscando una especie de grid de alguna forma, la gente que viene del mundo de la computación. Pero la forma que es un poco más inteligente, esto lo haría una determinada cantidad de veces y me quedo con algo. Aunque no lo crean, esto se usa a veces. O sea, es como que cuando no se sabe qué hacer, podés tirar así, lo que se le dice Monte Carlo, porque queda bien. O sea, no sé si realidad Monte Carlo digo, es un concepto mucho más amplio, la idea del random por el casino de Monte Carlo. Pero bueno, si uno quiere hacer algo fancy, que lo único que hizo fue tirar peso aleatorio, le pone Monte Carlo y publica un paper. La otra estrategia que sobre la que vamos a charlar en la clase de hoy es seguir al gradiente, que es un poco lo que les comenté el otro día. Y entonces acá, la idea va a ser actualizar los pesos en la dirección que garantice una reducción en la función de pérdida. Es decir, lo que les mostraba el otro día. Imagínense que estamos entrenando este perceptrón que veíamos recién, que tiene solamente 2 parámetros y un dataset fijo. Entonces yo computo la función de pérdida, esto digamos, uno nunca tiene toda esa superficie, porque si conozco toda la superficie porque ya evalué todos los parámetros posibles, ¿sí? Pero bueno, acá nos la imaginamos. Imagínense que la superficie de error, esto que se llama la superficie de error, porque en el eje Z tendríamos el error, la loss, luce de esta manera. Entonces imagínense que yo estoy en un punto A, eso significa le di 2 valores a los pesos W, y a partir de ahí lo que voy a hacer es mirar en qué dirección se mueve el vector gradiente de esta superficie, de la superficie de error, respecto de los parámetros, y moverme en la dirección opuesta a ese vector. ¿Qué es el vector gradiente? Y de esto vamos a hablar toda la clase. Es el vector de derivadas parciales de la función de pérdida respecto a los parámetros de mi modelo. En este caso, cuando yo le ponga esto acá, nabla de W, sube de L,
¿sí? Estoy diciendo el vector gradiente de la función de pérdida respecto de los parámetros. Porque al fin y al cabo, la función de pérdida es una función multivariable. Si yo quiero tomar la derivada de una función multivariable, ustedes saben que tengo que tomar siempre respecto a alguna variable en particular. Eso me da las derivadas parciales. Entonces ahora nos vamos a meter un poco más en esa noción y hacer un poco de memoria de qué significaban estas derivadas. Pero en principio, la definición general de derivada es cómo va a cambiar el valor de la función en un entorno infinitesimalmente pequeño alrededor de un punto al variar el peso W. O sea, si yo estoy parado en un lugar y me muevo muy poquitito alrededor de eso, ¿cómo varía la función que estoy midiendo en ese entorno? Eso es lo que me dice la derivada. Entonces, si yo quiero ir en la dirección que minimiza, está buenísimo, porque si la derivada me dice cómo varía la función, entonces yo puedo caminar en la dirección opuesta a la derivada, porque sé que esa dirección disminuye. Pero al fin y al cabo es un vector, una flecha, pum, que apunta para una dirección. Y entonces la idea es que yo voy a caminar sobre esa superficie de esa manera, y este método me va a garantizar convergencia a un mínimo local en la función a optimizar. Y ahora después vamos a charlar un poco más sobre eso. Es decir, voy a llegar a algún pocito de estos, mínimos locales. No me garantiza que voy a llegar al mínimo global, solo me lo garantiza en algunos casos y ya vamos a ver cuándo. Y ya vamos a ver por qué tampoco es tan importante. Acá lo vemos. Cuando la función es convexa, es decir, tiene esta forma de copa que estábamos viendo recién, entonces ahí sí, el método de gradiente descendente, si tengo el paso correcto, es decir, si no ando a los saltos gigantes así, si me voy moviendo a pasos de un tamaño correcto, me garantiza que voy a llegar al mínimo local. Global, perdón, porque estoy hablando de una función convexa, ¿sí? Estoy seguro de que hay un solo mínimo global. Ahora, si pensamos en el perceptrón que estábamos entrenando recién, que era un perceptrón lineal sin función de activación, de una sola neurona, ese modelo, si lo entreno con una función de pérdida, que es el error cuadrático, la que les mostraba recién, entonces en ese caso, la superficie de error es una función convexa. Así que el método de gradiente descendente converge al mínimo global. ¿Sí? Pero les estoy acotando el problema por todos lados. Le estoy diciendo, tengo un perceptrón sin función de activación, solamente ahí el producto interno, lo único que hace. ¿Ok? En ese caso, gradiente descendente llega al mínimo global. ¿Y cómo funciona entonces el algoritmo de gradiente descendente? Bueno, inicializo los pesos W aleatoriamente, de nuevo, y dado mi dataset, ¿sí? Recuerden el dataset que habíamos visto antes, lo que hago es, al valor actual de los pesos W, se vuelve el valor actual menos delta multiplicado por el vector. ¿Quién es delta? Delta es un escalar, un numerito, que se conoce como tasa de aprendizaje o paso, que va a ser fundamental el valor que pongamos ahí. Porque si ese paso es muy grande, empezás a tirar pasos así, y nunca converge, ¿sí? En esta superficie. Y si el paso es muy chiquito, no me muevo directamente. Entonces es un hiperparámetro que lo tengo que cross-validar o, bueno, ver de qué manera elegir. Y acá, si estamos pensando en el caso del perceptrón que estábamos entrenando recién, recuerden que esta L en realidad es la sumatoria de las L sobre todos los elementos de mi data. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces tenemos nuestra función de pérdida. Ahora, ¿cómo calculamos el gradiente en el caso que estábamos viendo recién? Bueno, si tenemos una función de pérdida tan simple como esta de acá, podemos directamente hacer la derivada analítica, como decíamos el otro día. O sea, acá quiero derivar esta función respecto de W, entonces bajo el 2 multiplicando y queda menos X acá, listo. O sea, es como estoy haciendo una derivada normal, a mano, la típica. Pero es muy simple esta expresión. Si puedo hacer eso, entonces este vector gradiente tiene una expresión analítica, es decir, puedo computarlo para cualquier valor de entrada que yo le dé. Y entonces estoy salvado, porque lo meto acá como una expresión analítica y chao. ¿Sí? Me fijo los valores que va dando el perceptrón para los pesos que tengo ahora, computo la función de pérdida en función de los valores de X, y directamente voy actualizando el paso. Y esto lo hago muchas veces. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se satisface algún criterio de convergencia. Pueden haber muchos criterios de convergencia. Pensemos que, por ejemplo, la función de pérdida ya no cambia más. Se plancha, por ejemplo. Ahora bien, tenemos el modelo, ya vimos cómo plantearlo como un problema de optimización. También tenemos los datos,
y pudimos resolver un problema. Ahora vamos a complicar un poquito más ese problema. ¿Sí? Vamos a pensar que en lugar de resolver el problema del OR, que estábamos viendo antes, vamos a resolver el problema del SOR. ¿Qué es el SOR? SOR es una operación lógica, ¿sí? Como el OR, pero es lo que se conoce como OR exclusivo. Significa que mi salida va a ser 1 solamente cuando alguno de los dos valga 1, pero no siempre. Siempre que haya un 1. ¿Sí? Entonces básicamente cambia acá antes había un 1 cuando estoy en la operación OR, y ahora en la operación SOR hay un 0. ¿Está? Una pavada, cambio en la operación, no importa, esto tiene implicancias en la lógica, pero acá no nos interesa demasiado. Si nos vamos al planito que habíamos dibujado hoy, representando el problema de esta manera, eso es lo que vemos ahí, es nuestro problema. Y entonces yo ahora les pregunto, ¿este problema lo puedo resolver con el perceptrón simple que vimos? No, me dicen por ahí abajo. ¿Por qué no? No vas a encontrar ninguna recta, o sea, ninguna toma de decisión que te separe bien, digamos, los puntos. Claro, exactamente. O sea, este problema que tiene 4 puntos del mundo, ya no lo puedo resolver con este perceptrón. Al final era una porquería lo que vimos, solamente puede resolver el problema hiperbásico. Empiezo a mover esa recta y no sirve, allá tampoco sirve, bueno, tendría que haber seguido girando de distintas formas, no sirve. El punto es que ahí es donde aparece la idea de pensar modelos más complejos, ¿sí? Donde estas redes neuronales ya no tienen solamente una neurona, sino que tienen muchas neuronas y muchas capas de neuronas. Y entonces aparecen los perceptrones multicapa, ¿sí? MLP le vamos a decir. Que es lo mismo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos lo que se conoce como una capa de entrada, que es esta que está acá, y después las neuronas de la capa oculta. Fíjense que cada neurona es como una de las que vimos anteriormente, pero está conectada a todos los elementos de la entrada. Esto es lo que charlábamos al principio de la clase hoy. Esto se conoce como neuronas densas, capas densas. ¿Cuál es el parámetro de una capa densa? Bueno, en principio, ¿cuántas neuronas tiene la capa? Uno podría decir tiene más o menos neuronas. ¿Ok? Pero eso es fundamental, el hecho de que vean que estas neuronas están densamente conectadas. O sea, ustedes imaginen la cantidad de parámetros que tienen estos modelos. Muchos, porque por cada neurona tengo básicamente la misma cantidad de parámetros como neuronas de entrada tengo. ¿Sí? Neuronas en la capa anterior. Y ya vamos a ver que esto se torna inmanejable cuando pensamos en modelos muy profundos. Y ahí es donde llegan las redes convolucionales que tanto queremos a salvarnos. Pero lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, entonces acá ahora tenemos, antes hablábamos de un vector W, ¿no? Porque teníamos para una neurona un vector de valores multiplicado con la entrada. Bueno, para una capa de neuronas tenemos una matriz W, porque tenemos un vector por cada una de esas neuronas que forman la capa. ¿Está? Bien. ¿Y qué pasa con esto? Recién también hablábamos sobre el tema de las funciones de activación. Uno puede definir funciones de activación diferentes entre cada capa, por ejemplo. Podría decir que las funciones de activación de acá son una sigmoide y las de acá son una ReLU, que ahora ya vamos a ver qué son las ReLU. Podría ser eso. En principio, en general, se usa siempre la misma función de activación en todas las capas, excepto en la última capa. La última capa, la de salida, donde uno pone en función de lo que quiere resolver. Ya vamos a ir viendo. Pero imagínense que queremos resolver un problema de clasificación acá. Entonces, tengo 10 clases de salida. Bueno, en principio voy a tener 10 neuronas en la última capa, y a cada una de esas neuronas, por ejemplo, le puedo poner una función sigmoide como función de activación, que me da un número entre 0 y 1, y de alguna forma puedo pensar eso como si fuera la probabilidad de que esa clase sea correcta. ¿Sí? Como un primer modelo. Ya vamos a ver que ese modelo no está tan bueno, se pueden hacer otras cosas. No. Bien. Pero entonces Tengo acá una pregunta. Sí. Perdón. ¿Cuál sería la ventaja de usar diferentes funciones de activación en cada nivel de la Bueno, justamente de eso iteración? vamos a hablar un poco cuando nos pongamos a entrenar estas neuronas. Vamos a ver que las funciones de activación, vos acordate que todo lo que va a pasar por dentro de estas capas, de estas neuronas, de estas redes, Sí. van a empezar a fluir gradientes por acá. Ya vamos a ver cuando veamos ahora el algoritmo de retropropagación.
Y cuando fluyen los gradientes, hay algunas funciones que son más benévolas que otras respecto a qué pasa con sus gradientes. Entonces vos las elegís, digamos, terminás eligiendo en general la función de activación que más te conviene por el tema del gradiente. Pero esto de tu pregunta, no sé si iba, me parece a, qué sé yo, esto de usar ReLU en una capa y sigmoide en otra, era eso, digamos, lo que vos preguntabas. En general no sí. es algo que se haga. Yo no lo he visto mucho. No te sabría decir qué ventaja puede llegar a tener. Lo que sí es cuando uno define una función de activación para la red, usa en general la misma para todo. Pero no es una regla dura, digamos, uno puede cambiarlo si quiere. En principio se hace eso. Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, ¿qué cosas podemos modelar donde empezamos a... Porque esto lo que al fin y al cabo termina haciendo es aumentando la complejidad de mi modelo, ¿no? Este concepto de complejidad también es algo de lo que vamos a hablar mucho, probablemente en la clase del lunes, que de alguna manera está relacionado a cuántas cosas mi modelo puede representar, como la capacidad del modelo también, ¿no? ¿Qué tipo de funciones puedo representar? Entonces, si uno piensa en una única neurona, un perceptrón simple como los que veíamos, bueno, lo único que puede hacer este perceptrón es modelar básicamente este tipo de decisiones, de fronteras de decisión que están acá. Si yo pienso en una red con dos capas, donde tengo las neuronitas de entrada y las conecto a algo más, entonces ahí ya puedo empezar a combinar la salida de dos neuronas y formar una región de decisión un poco más compleja. Con esto yo ya podría resolver el problema del SOR, por ejemplo. Y si tengo un modelo de 3 capas, con funciones de activación no lineal, entonces ya puedo modelar lo que se me cante. De hecho, es tan lo que se me cante lo que puedo modelar, en paper del año 89, fíjense que seguimos en un paper bastante viejo, de Hornick, que habla sobre el teorema de aproximación universal del perceptrón multicapa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? Los perceptrones multicapa, o bueno, en realidad dice multilayer feed-forward networks, esto es una red feed-forward lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la información solo fluye así, en una dirección. Si fuera una red recurrente ya no sería feed-forward porque tiene otro ciclo para hacer. Pero una red de este tipo, donde la información puede fluir solamente en una dirección, eso se conoce como red feed-forward. Y entonces lo que dice este paper es, las redes feed-forward multicapa son aproximadores universales. ¿Y qué dice adentro si uno se mete a leer el paper? Bueno, dice que una red feed-forward con una sola capa intermedia, como las que veíamos antes, como el perceptrón ese multicapa que les mostré, es suficiente para aproximar con una precisión arbitraria cualquier función. Y ahí abran un paréntesis porque dice con un número finito de discontinuidades. Bueno, no importa. En principio, cualquier función para la que manejaremos nosotros, siempre y cuando las funciones de activación de las neuronas ocultas sean no lineales. O sea, esto que tenemos es una cosa hiperpotente. Es básicamente una plastilina que puede tomar la forma de lo que a nosotros se nos ocurra. Puede representar cualquier función. Eso es un perceptrón multicapa. Así de potentes son. Pero la condición que tienen para poder hacerlo es que tengan funciones de activación no lineales. Y ahí vuelve la importancia de las funciones de activación. Si yo no le pongo funciones de activación no lineales, de alguna forma puedo colapsar todo ese modelo de nuevo a un modelo lineal. A una de las porquerías que veíamos al principio. Cuando yo le empiezo a poner funciones de activación no lineales, es donde esto gana poder de representación, de alguna manera. ¿Sí? Y si quieren pueden leer el paper de Hornick. Ahora, este paper, este teorema en realidad, es un teorema de existencia. Me dice que existe un perceptrón que puede modelar la función que a mí se me antoja, pero no me dice cómo encontrarla. ¿Sí? Esto les encanta a los matemáticos. Teorema de existencia. Existe no sé qué, ahora anda a buscarlo. Cuando viene una persona, a mí me pasa todo el tiempo, o sea, discutir con matemáticos, no sé, hay matemáticos en la sala, matemáticas, ¿no? Gente que haga matemática pura. A mí me resulta frustrante a veces discutir con ellos, porque es como que te dicen esto, ¿no? Existe tal cosa, ¿y cómo la encontrás? Ah, no sé, eso encárgate vos. Ahí entonces viene un computólogo, discretiza el problema, y qué sé yo, y lo piensa en un mundo discreto, y ahí más o menos podemos llegar a una aproximación que es una porquería, bueno. En fin. ¿Estoy grabando? Sí, bien, perfecto. Si no, ya veo que no estaba grabando. Entonces, bueno, hasta ahí queda claro el teorema de aproximación universal. ¿Qué pasa? Como les decía, el perceptrón simple, caso no lineal, la inmundicia que vimos al principio, es convexa.
la función de pérdida que me devuelve. Entonces ahí tengo garantías de llegar al mínimo global, perfecto, obtengo los mejores parámetros para resolver el modelo. Ahora, cuando uno se pone a entrenar estos perceptrones que son tan universales y que tienen funciones de activación no lineal, se encuentra con cosas de este tipo de acá. Curvas de superficies de error horribles, en las cuales hay muchos mínimos locales, ¿sí? Es muy difícil llegar al mínimo global. Son curvas que no son convexas en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué diablos vimos el famoso algoritmo del gradiente descendente que caminaba re bonito por acá, pero imagínate que lo largo por acá y se me trabó ahí abajo? No siguió. Bien. El gradiente descendente no garantiza que voy a encontrar el mínimo global en esa superficie. Esto ya es algo que todos acá se lo pueden imaginar. Sin embargo, hay papers que muestran que para redes neuronales grandes, ¿sí? Cuando digo redes neuronales grandes, hablo de redes neuronales con muchos parámetros, muchos pesos, muchas capas, muchas neuronas, la mayoría de los mínimos locales son similares y presentan performance similar en los datos de test. Esto nos deja bastante tranquilos, en el sentido de que si caigo en un mínimo local de esa superficie, estos papers muestran que si la red que estoy integrando es una red muy grande que tiene muchos parámetros, van a existir varios mínimos locales que en los datos de test, que no los vi en entrenamiento, en los datos de test van a tener más o menos el mismo rendimiento. ¿Se entiende esa idea? Que te olvidás si es una función convexa o no. Ya sabés en principio que no es una función convexa la que vas a optimizar si estás resolviendo este problema. Si estás optimizando un perceptrón multicapa como esto. Podés regularizarla, la función, le podés hacer un montón de cosas para que sea más linda, y ahí vieron cuando hablaba al principio de funciones más lindas, más feas, eran esto en realidad, ¿no? Más benévolas o más jodidas. Pero bueno, en principio, esto de alguna manera nos da un poco de aire, nos deja decir, bueno, lo que estoy haciendo no es tan malo. Además, la probabilidad de encontrar mínimos locales malos, porque los hay, no es que son todos buenos, hay mínimos locales malos, decrece con el tamaño de la red. ¿Sí? O sea, mientras redes más grandes, menos probable es encontrar mínimos locales grandes, mínimos locales malos. Y además hay otra cosa que es fundamental y que ustedes la tienen que poder extrapolar de lo que han estudiado en materias anteriores, que es lo siguiente. Si yo me focalizo demasiado en la búsqueda del mínimo global para los datos de training, ¿qué pasa? Sobreajusto los datos de training. Imagínense, si el mejor W lo encontré para los datos de training. Ahora, muevo un poquito, los datos de test no son iguales a los datos de training, pero vienen de la misma distribución, pero no son iguales. Entonces, si sobreajusté demasiado y me forcé mucho en buscar ese mínimo global, vienen los datos de test a la miércoles todo, y uno no entrena un modelo para usarlo en los datos de training, a menos que sea un modelo no supervisado. Si es un modelo basado en aprendizaje supervisado, en general uno lo entrena para usarlo en los datos de test, ¿no? O en el mundo real. Bueno. Así que todas estas cosas que están para quienes quieran meterse a indagar en la matemática de todo esto, en ese paper de AI Stats, que es una conferencia muy buena de estadística sobre inteligencia artificial, están ahí. Así que pueden ir y leerlo, si tienen ganas. ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. Bien, entonces tenemos nuestro método de gradiente ahora para perceptrones multicapa. Antes habíamos visto cómo era para el perceptrón solito, el simple. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora tengo una matriz acá. Enzo, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta con respecto al slide anterior? Sí. Esa ley, o bueno, no ley, pero sí, digamos, regularidad, digamos, respecto a cómo se comportan las redes neuronales con un tamaño grande, en primer lugar, o sea, no me cierran dos cosas. O sea, es como si fuera independiente del dataset que estás trabajando, y segundo, independiente de la elección que haces de los puntos iniciales, digamos, donde partís para poder hacer el cálculo del descenso. A ver, no es que son independientes de justamente el punto desde donde arrancás, tiene bastante que ver en el punto donde vas a terminar. Por eso es que muchas veces se usan pesos preentrenados en otras redes para inicializar las redes que voy a entrenar ahora. Con lo cual el punto donde arranco tiene que ver. Y por otro lado decías el dataset. Claramente hay datasets que son más difíciles que otros, que me van a dar superficies diferentes. Estos son conclusiones generales,
sacadas en base a estudios empíricos y algunas demostraciones teóricas. Pero Claro. o sea, cada problema, no hay un algoritmo universal que vaya a resolver todo, ¿no? Que me vaya a Sí. funcionar siempre, y qué sé yo. Cada problema va a tener su particularidad y es de alguna manera lo que nos sigue dando de comer a nosotros, ¿no? Sí, no, la pregunta por ahí era más que nada respecto a lo del dataset, si esto no, por ahí no era un estudio que estaba muy sesgado o muy orientado al análisis de imágenes en sí, que tengan ciertas regularidades y que se utilicen. No, a ver, no lo creo, no me acuerdo exactamente qué data se usaba en el paper, hay que chusmearlo. Fíjate, después puedes leerlo. Pero no diría que está solo pensado para imagen. A ver, tampoco me dice, el teorema tampoco me está diciendo vas a resolver todo re bien en tus datos de test. Lo que te está diciendo es que van a existir varios mínimos locales en tu superficie de error, donde van a funcionar más o menos igual en los datos de test. Y eso te invito a que tomes en el contexto que quieras. Una red neuronal, la entrenes 2 veces con 2 inicializaciones distintas. Si el problema está bien regularizado, y el entrenamiento fluye, digamos, de alguna forma, probablemente vas a terminar en 2 mínimos, en 2 valores de W diferentes. Nunca vas a terminar en el mismo, porque hay un proceso de aleatoriedad en el medio del proceso de entrenamiento, vas a terminar distinto. Y fíjate, testeala en test, van a andar más o menos igual ambos modelos. O sea, ahí estás viendo empíricamente que estás cayendo en 2 mínimos locales distintos, que además están funcionando más o menos bien en tiempo de test. ¿Sí? Okay. O sea, podés hacer vos la prueba con tu propio dataset y ver si más o menos esto se cumple. Perdón, yo tengo otra consulta también sobre ese slide. El segundo ítem nos es beneficioso o nos gusta porque dentro de cuando dice mínimos locales está incluyendo también al mínimo global. Entonces estamos contentos con que el mínimo global sea parecido a los locales. Y la performance también. No sé, no entendí muy bien eso. A ver, ni siquiera sabemos si el hecho de encontrar el mínimo global en la función de error va a ser exactamente lo que mejor va a andar en test. Acá, digo, esta filmina lo que nos está metiendo es la existencia de los datos de test. Que cuando nosotros nos ponemos a trabajar en Machine Learning, nunca pensamos en solamente overfitear los datos de training. Siempre pensamos en los datos de test. Entonces, al tomarlos en cuenta, bueno, aparecen un montón de factores como estos que nos dan un poco de fe en que estos modelos pueden llegar a servir. ¿Sí? Y que en la práctica son reales, digo, porque probablemente muchos de ustedes han entrenado ya una red neuronal sin entrar en el detalle de cómo hacerlo y les ha dado bastante bien. Claro, es la combinación del punto 2 y el 4, digamos, bueno, y el 3 también lo que lo hace. Claro, también eso juega mucho. Bueno, no necesariamente el mínimo global va a ser lo mejor, y si caigo en mínimos locales, encima, mal como funcionan todos, o sea, performan todos más o menos igual entre la base de test, sería. Uno tiene fe igual en que el mínimo, en general el mínimo global va a ser un buen mínimo, digo, si no, ¿para qué optimizamos esta función? No representa nada de lo que queremos, pero porque todo esto parte del principio ¿no? En el que pensamos que los datos de nuestros datasets provienen de la misma distribución, el de training y el de test. Si hay un cambio de distribución en los datos, entonces caemos en un problema, ¿saben cómo se llama? Cuando cambia la distribución de los datos, tengo un modelo entrenado para un dataset de algo, cambio la distribución, pero quiero seguir resolviendo la misma tarea. ¿Cómo se llama ese problema? ¿Ustedes lo vieron en alguna materia? Adaptación de dominio. ¿Sí? Y eso vamos a charlar un poco en alguna clase también. Vamos a ver algunas técnicas. No sé si vamos a llegar a ver muchas técnicas, pero les voy a contar un poco del problema. Es un problema en el que yo sí trabajo como problema de investigación. Sucede en todos los contextos que a ustedes se les ocurran. O sea, por ejemplo, en el caso mío médico, tengo un modelo para segmentar lesiones cerebrales en un hospital. Cambia el hospital, cambia el aparato, cambia el resonador magnético. Y quiero usar el mismo modelo que entrené para un hospital en otro. Las imágenes siguen siendo cerebros, pero provienen de otro resonador que está configurado con otros parámetros. Probablemente al ojo sean iguales, pero la distribución de esos píxeles es totalmente distinta. Y mis modelos se vienen abajo. Entonces tengo que hacer cosas para lograr que esos modelos sigan funcionando. Bueno, esas cosas son técnicas de adaptación de dominio. Si tengo datos anotados en el otro dominio, bueno, es muy fácil, reentreno, fine-tuneo, lo que sea. Si no, se complica más. Por ahí nos vamos del tema, pero... Sí, ya me fui igual. Sí, no, está bien, pero digo,
al cambiarte el equipo, ¿por qué es una técnica de adaptación y no, no tenés que ir, o sea, no tenés que volver a entrenarlo de vuelta, básicamente? Bueno, Porque digo, podés hacer adaptación de dominio supervisada, que sería de alguna forma hacer transferencia de aprendizaje tipo fine tuning. Tomo los pesos que tenía antes, y si tengo datos etiquetados, sí, perfecto, reentreno mi modelo en ese dominio. No tengo problema. Ahora, imagínate que no tengo datos etiquetados. Es el caso más común, tengo que sentar a un médico a que me dibuje tumores en una cabeza todo el tiempo. En ese caso. No, yo sé, pero el Ahí problema... tengo el problema que se conoce como adaptación de dominio no supervisada, que es el más interesante, que es cuando uno quiere hacer cosas para poder adaptar el modelo que tengo a otro dominio sin tener datos etiquetados en ese otro dominio. Ok. ¿Sí? Pero sí, siempre que tenés datos etiquetados, reentrená o fine-tuneá. Bien, entonces estábamos acá, matriz, tac, bien. Y computó el gradiente, pero digo, la diferencia básicamente era simplemente que acá hay una matriz W ahora. En lugar de que haya un solo vector, tengo muchos vectores, uno por cada neurona, básicamente. Y por cada capa tengo una matriz, tengo un montón de parámetros. Justamente, el otro día veíamos que había un montón de datos, en el caso, por ejemplo, de ImageNet, 10 millones de imágenes. Imagínense entrenar esto con esas 10 millones de imágenes. ¿Cada cuánto actualizo los pesos en mi gradiente descendente? Una vez por año, más o menos. Porque tengo que computar la función de pérdida para todos los 10 millones de datos, saco la derivada respecto a esa función de pérdida que suma para todos, y hace el promedio, y recién ahí puedo actualizar un pasito los pesos. O sea, no tiene mucho sentido cuando tenemos datasets tan gigantes, pensar en actualizar una vez por cada vez que vía todo el dataset, ¿no? Entonces existen variantes, como el gradiente descendente estocástico y el gradiente descendente por minibaches, ya lo vamos a estudiar en más detalle en la clase de técnicas avanzadas de entrenamiento que le puse, porque en realidad son técnicas básicas, donde la idea es que voy a samplear aleatoriamente, por eso estocástico, elementos del dataset, y voy a ir actualizando de a poco ese peso W. O sea, si sampleo de a uno es estocástico, si sampleo de a mini batches, de a varios, pero donde ese mini batch es como un conjunto, ¿no?, de datos. Ese mini batch va a ser más chico que el dataset total, entonces cada vez que sampleo actualizo, ¿sí? Entonces el modelo por mini batches, digamos, es, dado mi dataset D, lo que hago es genero mini batches y para cada mini batch actualizo. Obviamente, este gradiente que yo computo con el mini batch va a ser menos significativo que los gradientes que yo computo a partir de todo el data, ¿no? O sea, va a apuntar en una dirección que es buena para los datos que están en mi mini batch, no para todo el data. Sin embargo, eso, ya vamos a ver, introduce también otro tipo de estocacidad que está bueno porque incluso me permite escapar de mínimos locales. ¿Sí? Porque por ahí lo que era bueno para uno no era tan bueno para el otro, pero como me dicen anda para allá y voy un poco, pum, me fui del mínimo local y logré salir y después sigo. ¿Se entiende? En general, cualquier cosa que agregue estocacidad al proceso de entrenamiento suele tener un efecto regularizador, que le llamamos, y termina ayudando un poco. Ahora, si es todo muy aleatorio, le digo a Pepa, listo, no pasa nada, no entreno. Pero en este caso, si tengo si es una especie de aleatoriedad controlada, entonces me termina ayudando. Bien. Y entonces el otro día decíamos, bueno, ¿cómo calculo ese gradiente? Lo puedo calcular analíticamente, como vimos recién. Lo puedo calcular numéricamente, por medio de diferencia finita, ahora un ejemplito. Usando derivación simbólica. ¿Alguien usó alguno de estos software en su carrera de grado? Maple o matemática, o no me acuerdo ya, Octave creo que también. No, Octave no me acuerdo. Pero básicamente vos le tirabas una ecuación y le decías derivámela, y siempre te da una expresión horrible, mucho más fea que la expresión de la derivada que uno llegaría a mano. En general te da una expresión más fea, porque aplican reglas automáticamente y no simplifican tanto como un humano puede llegar a hacerlo a mano. Y por último, derivación automática, que es lo que vamos a estudiar hoy, que es el algoritmo de backpropagation, es un caso particular de método de derivación automática, donde lo que hacemos es pensar derivadas para las operaciones primitivas. Es decir,
¿Cómo derivo una operación primitiva? ¿Cómo derivo una suma? ¿Cómo derivo un producto? ¿Cómo derivo cosas chiquitas? ¿Cómo derivo un máximo? ¿Cómo derivo un if? ¿Cómo derivo cosas? ¿No? El if también es derivable de alguna manera en un programa. Entonces, si yo sé resolver esas operaciones, puedo construir un grafo de operaciones que representan la operación final que quiero resolver, y aplicando las derivadas chiquititas, construyo la derivada completa. Esto es lo que se conoce como regla de la cadena en análisis matemático, de alguna forma. Entonces, haciendo un uso sistemático de la regla de la cadena, es como funciona backpropagation y es lo que vamos a ver en lo que sigue. Acá tenemos algunos ejemplitos. Fíjense, por ejemplo, si tengo una expresión definida así, recursivamente, ¿no? L1 igual a X y L de n más 1 igual a esta expresión de acá, que depende de la expresión anterior, una definición recursiva. Por ejemplo, L4 sería esta expresión que ya no es recursiva porque ya la instancié en un n, ¿sí? Entonces acá, si hago por ejemplo, tomen esta expresión de acá abajo. Si hago la derivada manual, así, tiqui haciendo la cuenta, me queda esto de acá. Puedo llegar a esa derivada. Pero fíjense ya que para esta expresión, lo horrible que es esa derivada. Si tomo el camino del código, bueno, esta expresión recursiva la puedo escribir, ¿no? Pero también puedo derivar, digamos, entonces, acá llegan las otras derivadas, digamos. Puedo pensarla como derivación simbólica, en donde aplica estas reglas automáticamente y por medio de código llega a una expresión bastante fea. Derivación numérica, donde lo que hago es básicamente moverme en el entorno en un h muy chiquitita y computo cuánto vale la función en esos lugares y hago la diferencia, hago lo que sería la definición de derivada, pero a mano. Eso es lo que se llama diferencia finita por método de derivación numérica. O diferenciación automática, que es escribir un algoritmo que me devuelva el gradiente, que es esto que está acá. O sea, el gradiente es un algoritmo que se ejecuta y me lo devuelve. Y eso es lo que hacemos nosotros con derivación automática. Bien, y acá es donde tenemos, y llega nuestro amigo, fíjense que siempre hay uno de los tres, en este caso Geoffrey Hinton, ¿se acuerdan que les dije el otro día? Los tres, Geoffrey Hinton, Yann LeCun y, me está faltando uno, que me lo olvidé, y Joshua Bengio, que son los que se ganaron el premio Turing. Bueno, acá uno de ellos en este paper, publicado en Nature en el año 1986, uno de los pocos papers que debe haber sobre computación en esa época, y es donde propone el algoritmo de backpropagation, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Quieren hacer una pausa? ¿O cómo venimos? ¿Están muy quemados? Si no, cortamos un cachito cuando paso al pizarrón, porque hay una pasada pizarrón ahora virtual. Bien, entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de backpropagation? Vamos a empezar por acordarnos de qué son las derivadas, ya lo charlamos un poquito antes, pero imagínense que tengo esta función, roja que está acá, y le calculo la derivada en algún punto, en el punto x0. Entonces la definición de la derivada es básicamente, tomo mi función f, ¿sí? Y me fijo, ¿cuánto vale f moviéndome un cachito h para adelante? ¿Sí? Corro un cachito, me fijo, f vale esto acá en x0. Bueno, en x0 más h vale esto que está acá. ¿Sí? Le resto lo que valía en x0, divido por h y le pido el límite a eso cuando h tiende a 0. Bueno, eso es la definición de derivada matemática que tenemos en la cabeza, de cuando hacíamos derivada por definición, que se llamaba en análisis. Pero lo que me está indicando es que cuando h es muy chiquitita, el valor de la derivada se puede ser bien aproximado por una función lineal como esta que está acá. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto es la derivada. Esa es la definición que tenemos que tener, ¿sí? Pongo ahí, pongo una recta tangente que lo toca de costadito. La pendiente de esa recta es la derivada. Y me indica de alguna manera la sensibilidad de la función al cambio en la variable respecto de la cual estoy tomando la derivada. Bueno, y esto lo observamos si ordenamos esta fórmula. Básicamente, fíjense que si tomo la fórmula que tenía acá atrás, esta fórmula y la reordeno, lo que veo es que este término de acá es la derivada, básicamente lo que cambia respecto al valor que tenía antes cuando me muevo h. Y veamos, por ejemplo, un producto de x por y. ¿Cuál es la derivada
de la función x por y respecto de x. Siempre tengo que decir respecto de quién cuando tengo múltiples variables, ¿no? Bien, la derivada de f respecto de y es x, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque en este caso la interpreto como constante, porque estoy derivando respecto a y. Acá estamos haciendo revisión vieja. Bueno, y acá hay un montón de economistas, igual, no sé por qué les estoy explicando todo esto, pero para los que no sean economistas, estamos revisando derivadas. Y la derivada de f respecto de x es y. Entonces, ¿qué pasa si tomamos x igual a 4, por ejemplo, e y igual a menos 3? ¿Qué pasa alrededor de f en ese punto? Yo fijé un punto, me paré ahí, tengo la superficie, o en este caso sí sería una superficie. ¿Qué pasa con f alrededor de ese punto al variar x? Y bueno, miro la derivada. Si varío x es porque estoy tomando la derivada respecto a x, que es esta que está acá, que es y. Entonces lo que va a pasar es que, como y vale menos 3, cuando varíe x, voy a estar moviendo el valor de la función, decrementándolo 3 veces. Ese es el impacto. ¿Por qué? Porque lo que miro es cuál es el valor de la derivada. El valor de la derivada es y vale menos 3, entonces ese es el impacto que tiene la derivada en mi función. Si paso a una función suma, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la derivada de la suma acá, en los términos donde no participe la variable, se anulan? En el término donde participa, en este caso, la derivada de f respecto a x es 1, ¿sí? Y la derivada de f respecto a y también es 1, porque el otro término se anula. Y la derivada de x respecto a x es 1. Entonces, de nuevo la misma pregunta, ¿qué pasa si fijo un punto y lo varío? Bueno, lo que va a pasar es que independientemente del valor que tenga la función, acá el cambio que va a haber va a ser siempre el mismo, porque las derivadas son constantes, no dependen del valor de la otra variable. ¿Sí? Por eso es que, ¿para qué hago todo este repaso? Para que tengamos en la cabeza esta idea de que la derivada es la sensibilidad de la función al cambio en la variable respecto a la cual estoy derivando. ¿Estamos? ¿Todos más o menos en la misma página? ¿Qué pasa con el máximo? Si quiero derivar la función máximo. Hagamos uso del concepto que vimos recién. ¿Cuál es la derivada de la función máximo respecto a x o respecto a y? Primero, bueno, esto. Básicamente no es una función diferenciable, por lo tanto hablamos de subgradiente, no importa. De alguna manera es algo que nos va a permitir a nosotros seguir entrenando nuestro modelo cuando no haya gradiente. Vamos a usar subgradiente. Es una generalización del concepto de gradiente para funciones no diferenciables. Pero usando la noción que veníamos trabajando recién, cuando pensemos en la derivada de esta función máximo respecto de x, va a ser la función indicador 1 cuando x es mayor o igual que y. ¿Por qué? Porque básicamente estoy pidiendo cuál es la sensibilidad de la función a... ¿cuál es la sensibilidad de la función al cambio de la variable x? Y bueno, va a ser sensible a eso, o sea, va a haber un cambio en la función solamente cuando x sea mayor a y, porque es una función máxima. ¿Sí? Porque ¿qué sale de la función máxima? El más grande de los dos. ¿Cuándo va a cambiar? Y cuando x sea mayor a y, si estoy tomando la derivada respecto a x. ¿Se entiende esa idea? Y lo mismo para y, pero al revés. La función indicador 1, un 1, cuando y sea mayor a x. ¿Está? Bien. Y la regla, digamos, que vamos a usar para construir el algoritmo backpropagation es lo que se conoce como regla de la cadena. Si yo tengo una función f, que está definida como x más y por z, yo a esta función también la puedo escribir así, ¿no? Digo, puedo llamarle, hacer una especie de cambio de variable, puedo llamarle q a x más y entonces la función queda como q por z. ¿Está? Eso básico. Si yo la pienso de esta manera, la función, lo que me dice la regla de la cadena es que si yo tengo funciones así que son como una especie de anidadas, de alguna manera, entonces la derivada de f respecto a x, por ejemplo, en este caso, como x está dentro de q, ¿sí? Va a ser la derivada de f respecto a q por la derivada de q respecto a x. Esa es la regla de la cadena. Entonces, si yo deseo diferenciar la operación producto y la operación suma por separado, entonces ahí es donde empezamos a hacer uso de esta idea de tengo las operaciones por separado y puedo
multiplicando los gradientes, multiplicando, perdón, las derivadas, obtener el resultado final de la derivada. ¿Ok? Esto es la regla de la cadena, ¿está clara ahí? Bien. Perfecto. Y ahora sí hacemos la pasada al pizarrón. Pero vamos a esperar, vamos a hacer un pequeño cortecito ahora entonces, mientras yo acomodo acá toda la tabla y qué sé yo. Porque después hacemos un par de ejercicios acá y después ya pasamos a la práctica. Entonces ahora vamos a resolver un par de... O sea, vamos a ver cómo funciona el algoritmo de backpropagation usando esta idea de la regla de la cadena. Pero antes vamos a ver cómo podemos usar la regla de la cadena, digamos, para, por ejemplo, en ese caso, resolver las derivadas y ver cómo nos podemos aprovechar de algunas cosas en ese contexto. A ver, ¿se ve? No, no se ve nada. Ahí se ve, ¿no? Una especie de pantalla blanca. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, imagínense que tenemos la expresión que habíamos dicho antes, ¿no? Que era f... Bueno, no se rían de mi letra porque es de lo peorcito que viene. Voy a hacer un esfuerzo porque sea legible. F, que está definida como x más y multiplicada por z, ¿sí? Y habíamos dicho que si a esto de acá le llamábamos q, por ejemplo, entonces q era x más y finalmente esta expresión la podíamos reescribir como f igual a q por z, ¿no? Eso ahí hice una especie de cambio de variable. ¿Para qué hacemos eso? Chicos, acá sí, de nuevo, lo de las cámaras, si pueden, saben que está bueno, sobre todo ahora que los miro directamente y no tengo filmina. Que decía, bien, tengo esta expresión. Entonces quiero encontrar las diferentes derivadas haciendo uso de la regla de la cadena. Entonces habíamos dicho que la derivada de f, por ejemplo, respecto de x, era que la derivada, en este contexto, ¿no? Donde x está metida dentro de q de alguna forma, la derivada de f respecto de q por la derivada de q, perdón, respecto de x. Entonces ahora vamos a pensar las derivadas, digamos, desde lo más chiquito. Arrancamos por acá, por ejemplo, por la derivada de q respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de q respecto de x? ¿Quién es q? Acuérdense que era esta de acá. ¿Cuánto vale? 1. 1. Perfecto. Entonces ya sabemos que esto vale 1. ¿Cuál es la derivada de f respecto de q? Esta que está acá. Q, ¿No sería z? esto que está acá, perfecto. Derivada de f respecto de q es z. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x? Z. Exactamente. ¿Sí? Ahí usamos esta regla de la cadena para resolver el problema. Ahora vamos con la derivada, por ejemplo, de f respecto de y. ¿Sí? Esa derivada, siendo la misma regla de la cadena, va a ser la derivada de f respecto de q por la derivada de f respecto de y. Y fíjense que acá hay algo que está bueno. Nosotros, la derivada de f respecto de q, ya la computamos. ¿No? Ya la conocemos, es z. Entonces no la tengo que volver a calcular. Y eso, de alguna manera, es una idea que va a ser explotada por el algoritmo de backpropagation cuando esté haciendo estos cálculos en estas pasadas forward y backward que vamos a ver ahora. Esta es como que de alguna forma es un poco, lo explota un poco en términos de cálculo que no hay que repetir. Pero bueno, terminando entonces con esto, sabemos que esta vale z. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? 1. Perdón, de f no, chicos, ¿qué dije acá? De q. De- La derivada de q respecto de y también es 1. ¿Sí? Entonces, básicamente esto vale z también. ¿Y cuánto vale la derivada de f respecto de z?
X más Y. X más Y. Q, sí. EQ, claro, básicamente Q, porque la estoy sacando de acá, ¿no? Bien, ahí usamos la regla de la cadena, que obviamente la pudimos usar solamente cuando había esta concatenación de términos, como para ver y entrar un poco en ejercicio. Ahora, la idea de las operaciones, acá se vio, ¿no? Cómo mirábamos las derivadas locales, de alguna manera, cuando mirábamos las expresiones. Vamos a ir ahora con una expresión más compleja, para la cual, pero antes vamos a construir lo que se llama el grafo de operaciones. Yo creo que se los mostré recién en alguna filmina acá, se los muestro acá. O sea, si uno quisiera, por ejemplo, construir para esta expresión que teníamos recién, ¿no? El grafo, ¿están viendo acá la pantalla? Se ve ahora el PowerPoint, ¿no? Chiquito, no importa. El grafo de operaciones es una representación distinta de los datos. La gente que viene del mundo de la computación, a esto lo debe tener muy familiarizado porque es la forma en la que en realidad los compiladores analizan lo que nosotros escribimos, construyendo estos árboles que se llaman árboles de parsing, donde de alguna manera voy mezclando los tokens, es decir, las expresiones que nosotros vamos escribiendo en un texto. Cuando lo compilo, la computadora construye este tipo de árbol. Pero bueno, no importa. Esta expresión que está acá, yo la puedo representar por medio de este árbol, donde lo que hago es poner un nodo para una operación, sumo eso, lo resuelvo y una vez que resolví, lo multiplico con la otra. ¿Sí? Fácil, así se crean estas especies de grafos que representan las operaciones. ¿Y por qué es tan bueno? Bueno, porque computacionalmente lo que vamos a ir haciendo es resolviendo estas expresiones por separado y después usar el gradiente que viene fluyendo para atrás. Vamos a ver un ejemplo de nuevo en la tableta. Ahí. Qué pavo, le estoy tratando de hacer clic a la tablet. Bien. Ahí va. Que va a ser el siguiente. Es una expresión que a ustedes seguramente les va a hacer acordar a algo. A ver si les hace acordar a algo. Ahí. ¿Se está viendo? Sí. Va a ser 1 dividido 1 más e a la menos W0x0 más W1x1 más W2. ¿Qué es eso? Hay un 1 ahí, no sé si se ve, está tapado porque justo me aparece el... A ver. Logaritmo, ¿no? Ese 1 sobre 1 más e a la menos algo es una función de estas de activación que vimos antes. ¿Cuál era? No, la sigmoide. La sigmoide. Exactamente. ¿Y lo que hay adentro, qué es lo otro? Prácticamente. ¿A qué se parece? O sea, lo que está en el exponente. Claro, lo que está en el exponente, acá, esto. Los pesos. El perceptrón. Claro, la mitad del perceptrón. De alguna manera es un perceptrón. Entonces lo que tenemos ahí es la función que sería la salida de un perceptrón. Todavía no pasó por una función de pérdida y la computé la diferencia, ¿no? Eso todavía faltaría. Pero en principio vamos a usar esto que se parece mucho a lo que uno usaría para entrenar. Le falta entrar en una función, insisto, le falta entrar en una función de pérdida y compararse con una etiqueta, ¿no? Si uno fuera a hacer realmente la derivada de la función de pérdida. Pero se parece mucho. Y lo que vamos a tratar es de buscarle a esta f la derivada respecto a todas esas variables que la integran, a las w y a los x. Eso tampoco es algo que uno haga mucho cuando está entrenando un perceptrón. Digo, en general uno no quiere la derivada de la función de pérdida respecto a las entradas. Uno quiere respecto a los pesos, porque son los pesos los que voy a actualizar. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Las derivadas, cuando yo las computo en el algoritmo de gradiente descendente, fíjense que el nabla ese que yo les mostraba era respecto a W siempre, el vector gradiente. Pero bueno, en este caso, como es un ejercicio de juguete, vamos a buscar las derivadas respecto a todos estos. Entonces, y la vamos a buscar usando el algoritmo de backpropagation. Vamos a escribir acá. Backpropagation. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Lo primero que tenemos que hacer es construir el grafo de operaciones. ¿Sí? Vamos a construir este grafo. Entonces, ¿cómo lo construyo? Y voy a decir, voy a primero listar todas las variables que tengo para las cuales voy a querer calcular la derivada, que va a ser W0, X0, W1, X1 y W2, ¿no?
Y vamos a empezar a ir uniendo estas operaciones. ¿Qué tengo? Entre W0 y X0, ¿qué hay? Un por. Una multiplicación. Exactamente, así que hago un por ahí. Lo que sale de acá, ¿qué pasa? Primero tendría que hacer en realidad el por entre W1 y X1, y lo que sale de ahí, ¿qué hago? Con este. Se suman. Se suman. ¿Se entiende cómo se construye este grafo, no? Obviamente acá es muy importante la precedencia de operadores, otro concepto también importante. Primero resuelvo los productos, después los sumo, o sea, ¿ustedes se acuerdan también de matemáticas? Bien. Y luego esto, la salida de ahí, la voy a combinar con la entrada de W2, ¿no? Por medio de otra operación de suma. Y ahora, lo que sale de ahí, que es básicamente esto que estábamos señalando acá, lo empiezo a pasar por el resto de las operaciones. La primera operación es multiplicarlo por menos 1. Entonces, voy a hacer un nodo que es por menos 1. La operación que sigue es exponenciar eso. Entonces tomo el exponencial, la exponencial de eso. Después, ¿qué hago? Después le sumo 1. Entonces construyo la operación más 1. No estoy involucrando dos variables, por eso es como que van todas encadenadas así, ¿no? Y finalmente, después de sumarle 1, hago 1 sobre eso que está ahí. Entonces hago la operación 1 sobre x. Y listo, terminé. Salió mi función, f. Ahí construí el grafo. Ahora vamos a hacer lo que se conoce como pasada forward en el algoritmo de backpropagation. El algoritmo de backpropagation tiene dos etapas, pasada forward y pasada backward. En la pasada forward lo que hago es, voy a necesitar tener un valor para mis variables, ¿sí? O sea, el algoritmo de backpropagation me va a devolver el gradiente respecto a cada una de esas variables, pero evaluado en algún valor, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuál es el valor, cuál es el punto en el que me voy a parar para mirar esa derivada, ¿no? Ese valor se lo voy a dar inicialmente, le vamos a asignar algunos valores, que podrían ser los valores que tiene el modelo en ese momento. Vamos a decir que este W0 vale 2, que X0 vale menos 1, que W1, perdón, vale menos 3, X1 vale menos 2 y W2 vale menos 3. Estos los tengo acá macheteados para que me sean fáciles las cuentas. Bien, y empezamos con la pasada forward. ¿Qué hace la pasada forward? Va ejecutando. Entonces arranca, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que hago? Resuelvo la operación producto. 2 por menos 1, menos 2. Sale menos 2. Menos 3 por menos 2, 6. Sale un 6. ¿Se entiende cómo va fluyendo por el grafo? 6 más menos 2, 4. Menos 3 más 4, 1. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy haciendo? 1 por menos 1, menos 1. La exponencial de, o sea, e a la menos 1, 0,37. Acá les tiro el valor para que no tengamos que andar poniéndonos a hacer las cuentas. Si a eso le sumo 1, 1,37. Y finalmente 1 dividido 1,37, 0,73. Perfecto. Hice mi pasada forward y tengo el valor de f evaluado en ese punto. Ahora arranco con la pasada backward. En la pasada backward, lo que voy a arrancar es pensando justamente cómo funciona la regla de la cadena. Vamos a empezar desde el final. Vamos a decir, ¿cuál es la derivada de f respecto a f? ¿Cuánto vale la derivada de f respecto a f, digamos? ¿Cuánto vale la derivada de cualquier cosa respecto a esa cualquier cosa? No. 1. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el gradiente que voy a empezar a retropropagar en mi red. Y por eso de ahí la retropropagación. Tengo un 1 ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a mirar a cada operación, en este caso voy a mirar a la operación 1 sobre x, con orejeras de caballo, digamos. Me voy a olvidar del resto del grafo. Entonces voy a decir, bueno, 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x respecto de x? ¿Ahí se acuerda? Menos 1, x a la menos 2. O sobre x a la Menos x a la menos 2, claro. O sea, menos 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Esa es la derivada de ese término. Yo sé derivar esa operación, entonces la derivo.
Y ahora, ¿quién es X en este contexto de las orejeras de caballo? Es lo que viene entrando. Es el valor que viene entrando en ese momento. En este caso es 1,37. ¿Sí? Entonces lo que resuelvo es la operación 1 sobre 1,37 al cuadrado. ¿Sí? Evalúo la derivada local, que le llamo. Y la voy a multiplicar por el gradiente que viene fluyendo. ¿Cuál es el gradiente que viene retropropagado? 1. Entonces la multiplico por 1. Entonces esto me da numéricamente, a ver, menos 0,53. Y ese valorcito, menos 0,53, es el que voy a retropropagar al nodo que sigue en el grafo para atrás. Una ¿Sí? consulta. Sí. Ahí lo que le metiste como input a esta derivada es el 1,37. Y con el 0,73 que te quedó al final, ¿con eso qué pasa? ¿Eso se pierde? En este O caso ya también- no lo claro, esa es la salida de tu función f. Esa es la salida de función, pero eso se deja algo, No lo eso es consiguen, ¿eh? irrelevante, no influye en lo que se propaga hacia atrás. Exacto, en ese caso no. En Seguimos. algún caso se entra en el valor de No, salida. digamos, el valor que está saliendo no influye en lo que retropropagas. Ok, Influyó cuando ibas yendo, digamos, ¿sí? Porque le cambió el valor a lo último, o sea, de alguna manera influyó cuando ibas yendo, pero ahora cuando estás retropropagando no influye. ok. Bien, la operación más 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en la derivada de x más 1. Lo que tienen que ustedes pensar es cuál es la operación local que estoy derivando. La derivada de x más 1 respecto a x. Esta x que yo le estoy poniendo acá no es ninguna x en particular, es la entrada. ¿Sí? No es que es la x, bueno, acá justo en esta ecuación no tengo x, sí tengo x0, x1, no es ninguna de esas, es la entrada al nodo. ¿Cuál es la derivada de x más 1 respecto de x? 1. 1, exactamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa es mi derivada local. Tendría que evaluarla en el valor de x que viene entrando, pero no depende de x. Es constante, es 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico siempre lo mismo. La derivada local, el gradiente local, que en este caso vale 1, por el gradiente que viene retropropagándose. ¿Cuánto era el gradiente que venía retropropagándose? Sería ese menos 0,53. Menos 0,53. Entonces, eso es lo que retropropago acá, menos 0,53. ¿Sí? Seguimos. Estoy en la operación exponencial. ¿Cuál es la derivada de e a la x respecto de x? Esta la tengo que saber. Era la X. E a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar e a la x en el valor que viene entrando. ¿Cuál es el valor que viene entrando? En este nodo. Menos 0,53. No, menos 0,53 es el que estoy retropropagando. El que viene por la pasada forward es el que tengo que evaluar. Acuérdense, es x. X es el valor de entrada. Estoy calculando el gradiente local. Entonces tengo que evaluarlo en menos 1. Menos 1. Entonces es e a la menos 1, bueno, horrible mi 1, multiplicado por el gradiente que se viene retropropagando, ahora sí, que sería menos 0,53. ¿Sí? Esto vale, a ver, tengo el machete por acá, menos 0,20. ¿Ok? Entonces menos 0,20 es el valor que voy a retropropagar. Y seguimos. Ahora estoy multiplicando por menos 1. ¿Cuál es la derivada de menos x, básicamente, respecto de x? Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué hago? Debería evaluar esa expresión en el valor que viene entrando a ese nodo. Pero no hay un valor que venga a entrar. ¿Se entiende la mecánica que estoy siguiendo? Es importante. Después, bueno, lo van a poder practicar un poco con los ejercicios que tienen en el práctico de hoy. Pero entonces, el valor que viene entrando es un 1, pero en realidad no me importa porque esto es una constante de nuevo. Así que voy a tener que multiplicar menos 1 por ¿quién?
Por el anterior. Por el que viene retropropagando. Es decir, Menos 0,20. menos 0,20. Sí, eso lo que estamos haciendo es ejecutando un algoritmo acá. Pero yo quiero, porque este algoritmo es el motor que hace que las redes se entrenen. Entonces ustedes tienen que saber lo que está pasando, porque fíjense, acá empieza a jugar esto que le digo de los gradientes que fluyen. Acá están fluyendo gradientes por adentro de esa red, ¿sí? Y ya vamos a ver qué implicancias tiene que fluyan gradientes por adentro de la red respecto a los valores de esos gradientes. Si son muy chiquitos, nosotros acá estamos multiplicando todo el tiempo los gradientes con otros. Eso se va a empezar a atenuar. Y eso es un problema porque termino no pudiendo entrenar mi modelo. Ya lo vamos a ver eso. Pero en principio entonces, menos 1 por menos 0,20, 0,2, ¿no? Y ahora llegué a una operación más. Tengo que pensarla con la misma lógica con las que las vengo pensando ahora. La diferencia es que ahora tengo dos entradas. Entonces lo único que voy a pensar es decir, bueno, voy a tomar la derivada de x más y. O sea, de nuevo, son dos variables ficticias, son las entradas al nodo. ¿Cuál es la derivada de x más y respecto a x? Vamos a suponer que x es esta, la que viene, la de arriba, y y es la de abajo, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de x más y respecto de x? 1. 1, perfecto. Ah, igual esperen, porque estoy a ver. ¿Tengo más? Sí, está bien. Sí, 1, perdón. Exactamente. Entonces, ¿qué valor voy a pasar para arriba? Uno por lo que se viene propagando. Exactamente. 1 por 0,2, o sea que lo que voy a pasar acá arriba es un 0,2. ¿Y qué pasa hacia abajo? ¿Cuál es la derivada de x más y respecto a y? Uno iría lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué voy a pasar para abajo? Lo mismo. Entonces, acá ya tienen una regla. Cuando tengo una suma, en realidad, lo que pasa con el gradiente es que se copia. El gradiente que retropropago. Simplemente eso. ¿Sí? Bueno, fíjense que la derivada, la voy a escribir solo a esta, no voy a escribir toda, de la función f respecto de W2 ya la obtuve, es 0,2. El gradiente que llegó retropropagado. Y ahora vamos a seguir por arriba. Tenemos otra suma. ¿Qué habíamos dicho que pasaba con los gradientes cuando había una suma? Copiábamos. Entonces, copio el gradiente. ¿Esto con qué tiene que ver? Justamente con esto que les contaba al principio, de que en el caso de la suma, la cantidad que varía no depende de la entrada, es fija. Entonces, justamente no depende de la entrada del gradiente que retropropago tampoco. Bien, y ahora llegué a un producto. ¿Qué pasa en el caso del producto? Tengo la derivada de x por y respecto de x, por ejemplo. ¿Cuánto vale? Y. Y. Entonces, ¿cómo voy a computar, por ejemplo, el valor que paso hacia arriba? Suponiendo siempre que, en este caso lo estamos derivando así respecto a x. Suponiendo que x es la variable que viene de arriba e y la que viene de abajo. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar. Evaluar el valor que alimentó que alimenta ese i, es decir, la entrada de ese i. En el caso de este sería menos 1. Sería en este caso, exactamente. Menos 1 por ¿qué valor? Por lo que se vienen propagando hacia atrás. Por lo que se viene programando. 0,2. Vamos a poner una coma ahí. ¿Sí? Y entonces esto, el gradiente respecto a W0 es menos 0,2. ¿Cuánto es el gradiente respecto a X0? Sería 2 por ese 0,2. Es 2 por el 0,2 que me da 0,4. Entonces ya tenemos la regla para el producto también. Cuando tengo un producto, en realidad lo que tengo que hacer es multiplicar por el otro de los que viene entrando, digamos. ¿Sí? Fíjense que cuando retropropago para X, multiplico el gradiente que viene retropropagado por Y. Y hago a la inversa. Cuando retropropago para Y, multiplico por X, por el valor de X. Porque ese es el comportamiento que tiene la derivada. Entonces acá sería lo mismo. ¿Cuál es la derivada respecto a W1?
¿Cómo? Estamos en este producto. ¿Cuál es la derivada respecto a W1? Menos 0,6. Menos No, perdón, menos 0,4. Es por 2, claro, menos 0,6 sería la de abajo, perdón. Sí. ¿Sí? Es menos, en este caso tengo que hacer, estoy retropropagando para arriba, es menos 2 multiplicado por 0,2. Entonces eso me da menos 0,4. Y en el caso de la de abajo, es a la inversa. Sería menos 0,6. Y listo. Ejecutamos el algoritmo de gradiente de retropropagación, backpropagation, y obtuvimos los gradientes. Una cosa que es importante es que el algoritmo de backpropagation a mí me devuelve los gradientes. El de optimización en realidad es el de gradiente descendente. Pero el gradiente descendente necesita los gradientes de alguna manera. ¿Y cómo lo obtengo? Usando backpropagation en el contexto de redes neuronales. ¿Sí? Como para hacer un poco la diferencia. ¿Se entendió ese? Entonces la regla que uso es siempre la misma. Miro la operación como con orejeras de caballo, como les decía, le pongo nombre a las entradas X e Y y me fijo cómo se comporta la derivada respecto a ellas. Y siempre lo que termino haciendo es multiplicando el gradiente local por el gradiente retropropagado. En este caso el gradiente retropropagado sería este, que es el que multiplica en ambos casos, y después tomo el gradiente local respecto a X o respecto a Y. ¿Ok? Y esa regla la aplico recursivamente hacia atrás. Bien. Ahí se develó todo el misterio sobre qué es backpropagation. Si alguna vez habían escuchado, no era más que eso. Y ahí resolvimos este ejemplo. ¿Quieren que resolvamos otro? ¿O están quemados? ¿Prefieren pasar a la práctica e intentar resolverlo ustedes? Yo tengo una duda. Sí. Que eso te dice de la magnitud del gradiente. Ahora, ¿cómo sabes para dónde te tenés que mover? ¿Cómo? Que eso, o sea, lo que sacamos recién, por ejemplo, para W0, X0, era, si yo me muevo en el sentido de X0, la función f cambia tanto. Suponete que queremos trabajar con f. Ah, entiendo. No, vos pensás que el gradiente es un vector. En este caso, acá sería el gradiente, es un vector compuesto por las derivadas parciales. ¿Sí? Habíamos dicho la derivada, en este caso, de f respecto a W0. Pienso una cosa, el PPT cubre el pizarrón. ¿Se ve ahora? O sea, Ahora sí. El gradiente es básicamente un vector de derivadas parciales. La dirección te la da ese vector. Ese es el vector que apunta para algún lado. O sea, lo tenés que negar ahora y vas en ese, o sea, le pones un menos adelante. Le pones un menos a ese y cuando hagas la actualización de los pesos, que vas a decir W en el tiempo t más 1, se vuelve W en el tiempo t más el delta multiplicado por, menos, perdón, porque estoy yendo en la dirección opuesta al gradiente, menos, delta multiplicado por el nabla respecto de W de la función L, en tu caso. Y esto es un vector que tiene el mismo tamaño que W. Entonces haces, digamos, elemento a elemento haces la resta. ¿Sí? Perfecto, gracias. O sea, en realidad si lo pensás para un solo parámetro, el parámetro puede solamente moverse para adelante o para atrás, digamos, positivo o negativo, pero cuando lo mirás como un vector, ahí sí tenés una dirección porque estás en un espacio n-dimensional. Bien. O sea que, perdón, en el caso que hicimos recién, si f hubiera sido la función de pérdida, que entiendo no lo era, pero si lo hubiera sido, en esa última parte del reemplazo de los pesos, deberíamos haber puesto un vector con W0, W1 y W2. O sea, mentira, con lo que propagamos. Exacto. ¿Quién sería? La derivada de L respecto a W0, la derivada de L respecto a W1. Bueno, en realidad no L, en ese caso era F, ¿no? La que estábamos derivando, pero dijimos que no era una función de pérdida. La función de pérdida, en realidad ustedes ahora ya pueden ver
a la red neuronal como un grafo de operaciones así gigantesco, una masa de operaciones acá, ¿no? Que tiene un montón de cosas, qué sé yo, que se parece mucho a la red en sí misma en realidad, pero bueno, estamos pensando en el grafo ahora. Y que al final está conectado a la función de pérdida L, en la que ¿quién interviene? El dato también, Y, le vamos a llamar el dato etiqueta, la salida deseada. Esto sería la salida de mi perceptrón acá, que le vamos a llamar F, y esta es la salida deseada. Entonces interviene en la función de pérdida L, y es a esa a la que voy a sacar en la derivada, por medio de backpropagation. ¿Sí? Pero pueden pensar todo esto como una... Obviamente, nosotros acá vamos a hacer a mano derivadas pequeñas y de expresiones muy simples. Pero cuando uno esto lo automatiza e implementa el algoritmo, que no lo vamos a implementar al algoritmo backpropagation, usamos en la clase que viene, en la clase del sábado, lo que vamos a arrancar viendo es el framework PyTorch que nos automatiza esto. Lo único que tenemos que hacer es, si nosotros escribimos en PyTorch expresiones matemáticas, le podemos decir, dame la derivada, pum, y te da la derivada. Evaluar un punto. Es magia, porque además deriva cualquier porquería. Qué sé yo, la función máximo, que no era derivable, dijimos, igual algo te va a dar, va a seguir avanzando. ¿Sí? Vamos a hacer uno más, si quieren, como para... algo que está interesante que les quería comentar también. Sí, alguien iba a decir algo. ¿Se quiere? No, iba a hacer una pregunta sobre cómo se vería el grafo pero si lo vamos a resolver, iba a preguntar cómo se vería en un máximo, porque habías sí, mencionado que era un indicador si el valor era mayor que el otro, entonces, pero también sigue una regla así fácil de determinar como una suma o un producto, ¿no? Pues, ahora lo vemos. Enzo, una consulta. Sí. ¿Cómo afectan los errores de redondeo, discretización de la máquina en estos algoritmos de backpropagation? A medida que vas concatenando operaciones y demás, que se va arrastrando, ¿no? Esos errores. En realidad el error que podría llegar a afectarte, esta buena pregunta, es el error de representación numérica. O sea, si vos vieron que las variables en una computadora son de un tipo particular, ¿no? Float 32, ya ni me acuerdo cómo son los tipos en Python. Tienen lo que se llama una precisión específica. O sea, llegan a representar hasta una determinada precisión. Si uno quiere más dígitos, no entran, porque tiene una cantidad de bytes acotados para representar eso. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que si, por ejemplo, se hacen muy chiquitos los gradientes, porque los estás multiplicando entre sí, puede llegar a un punto en el que ya el número es tan chiquito que no te entra en esa representación, 0,0000, y entonces te da 0, directamente el gradiente se anula. Si no tengo gradiente fluyendo, prácticamente no puedo entrenar. Imagínense, ¿por qué la importancia de los gradientes y por qué le dedico una clase entera a explicarle lo de los gradientes? Porque cuando ustedes miran acá, si este muchacho acá, el vector, es todo ceros, ¿qué puedo aprender? Nada. Entonces, tener señal de gradiente es fundamental cuando estoy entrenando una red neuronal. Y para eso vamos a ver varias técnicas sobre cómo mantener los valores en un rango que esté bueno. Eso se llama batch normalization, por ejemplo. Normalizar los valores que fluyen por la red para que todo más o menos vayan, que no se anulen, digamos, que me den gradientes que estén buenos, que no me den gradientes achatados. ¿Sí? Pero eso para la clase de la otra semana. ¿Alguna otra pregunta? Hay algo que no termino de entender bien, y es qué rol cumplen acá o cómo juegan las X que eventualmente serían datos. No lo termino de ver. Para vos son fijas. Cuando estás evaluando o sea, acá porque justamente las vimos, las identificamos como tal, qué sé yo. Cuando vos estás evaluando vos pensás que la derivada vos la estás calculando en un punto. Y ese punto está influenciado por los parámetros de tu red y por los datos. Donde estás parada, digamos, en la función de pérdida. Entonces, ¿qué rol juegan las X? ¿Qué rol juegan las entradas? En este caso vos las considerás como constantes. No, en el caso de, digamos, cuando estés evaluando una función. Vos decís, bueno, estoy evaluando la función de pérdida para este dataset acá, listo, esto está fijo,
están fijos los pesos también, estoy en un punto en el espacio en esa superficie de error. Estoy computando la función de pérdida ahí. Claro, o sea, las X están fijas y vos estás optimizando todos los demás parámetros dados a esas X, pero lo que me confunde es que las X son vectores, así que son vectores. O sea, X0 es un vector. X1 No, también. X0 es un escalar, acá. En esta cuenta que te estoy mostrando, X0 es un escalar. Claro, en esta cuenta sí, pero en una red neuronal no lo va a hacer porque ese X0 es la variable X0 con todas las observaciones. Y ahí es donde me... No, vos pensás como que, a ver, hacer el caso más simple, pensalo como que estás haciendo de a un dato. Estás computando de a un dato. ¿Sí? Tenés un solo dato, entonces el subíndice 0 acá, este que estoy marcándoles, no es del dato 0 y el dato 1 y el dato... No, es la variable 0. Claro, es la feature, digamos. Claro, la feature 0. Por eso... Obviamente tengo muchas realizaciones para esa feature, ¿no? Tengo muchos, porque mi dataset tiene muchos elementos. Claro, ahí es donde me confundo, porque, digamos, si esto fuera un solo perceptrón, yo en un perceptrón, siguiendo esto, si yo tuviera una sola observación, entiendo que encuentro, después de hacer todo el algoritmo y ir reemplazando los pesos, encuentro un W0, un W1 y un W2 óptimos, pero lo hice con una sola observación. Si yo tuviera, no sé, en un solo perceptrón encontraría 1000 W0, 1000 W1 y 1000 W2, eso es lo que no termino de entender. Si lo haces con gradiente descendente estocástico, sí, porque vas a ir sampleando de a un dato, computás el gradiente para ese dato y actualizás después de nuevo y actualizás, ¿sí? ¿Se entiende cómo sería cuando tomo de a uno? Cuando tomo de a muchos, en realidad la función final es la suma de las funciones de pérdida para cada uno de los que fueron antes. Entonces el grafo de la operación que estás derivando se te queda mucho más grande, porque tiene como muchas entradas a la función L, esto que te mostraba recién. Acá no vas a tener solamente una red, digamos. Si querés vas a tener como varias de estas que van a entrar acá y las vas a sumar. Y recién ahí vas a derivar. ¿Entiendes cómo va? O sea que cuantos más datos también más hiperparámetros tengo o más parámetros tengo a optimizar. No, la cantidad de parámetros es lo mismo, va a consumir más espacio en memoria porque vas a estar haciendo pasar a todos esos datos antes de poder sumarlos, digamos. O sea que en realidad el tamaño del batch, ya lo vamos a ver, sobre todo en las convolucionales, es un parámetro muy importante. A veces tenés que usar batch de tamaño 1, porque si no la red en memoria no entra en GPU, porque la memoria de GPU es acotada. Entonces justamente el tamaño del batch es un parámetro que te permite entrenar modelos que de otra forma no podrías, porque tenés que tenerlo todo en memoria al mismo tiempo, ¿verdad? Tenés que poder sumarlo para después poder calcular el gradiente. ¿Entiendes? Ok, perfecto, sí, creo que yo lo entiendo. O sea, que L cuando tenga más de un dato, porque acá le hicimos este juguete con uno solo, pero cuando tenga más, L va a ser la suma de esa función de pérdida para, digámosle, para cada dato, por decirlo de alguna forma. Pero entre las distintas L's sumadas, la cantidad de parámetros es la misma y son los mismos, o sea, más aún son los mismos. Son como compartidas las variables, de alguna manera. Ok, perfecto, ya lo vi. De hecho, fíjate, es esto que está acá. Cuando la salida de un nodo es compartida, en este caso sería como la salida de la variable W, la usan en varios lugares. Vos lo que haces, cuando llegan los gradientes, es que sumarlos. ¿Sí? Okay. O sea, si imagínense que yo tengo una expresión que es... Ahí. O sea, una expresión en la que tengo, qué sé yo, a ver si ve ahí, x más 2x más y. Ahí, en esa expresión, x aparece 2 veces. Entonces, en el grafo de operaciones, voy a tener un solo nodo que es x, la entrada, o pueden llamarle w, como quieran, ¿no? Pero voy a tener un solo nodo, y lo voy a estar usando en varios lugares del grafo. Lo que está diciendo es que lo que me está diciendo acá es que voy a tener que acumular los gradientes que van a llegar retropropagados por los distintos lugares. ¿Sí? Cuando la salida de un nodo es compartida, si tengo una variable que la uso en varios lugares en la expresión, olvidémonos por ahora de los datos y todo. Esto pensando en general en las derivaciones por backpropagation. Los gradientes retropropagados se suman antes de multiplicarlos con el gradiente local. ¿Okay? El gradiente local va a ser 1 porque depende de la entrada, pero los gradientes que pueden llegar pueden ser varios, y entonces si son varios,
Los tengo que sumar antes de poder retropropagarlos. ¿Se entiende eso? Igual no vamos a ver ejemplos tan complejos acá, porque la idea es que tengan el concepto de backpropagation, digamos, no que ustedes vayan a estar a mano implementándolo. Podríamos implementarlo, pero acá los chicos en la carrera de Ingeniería Informática se los damos para que lo implementen. Pero en la carrera de grado se tienen que quemar la cabeza ahí. Acá no vale me parece que no vale la pena que ustedes se pongan a implementar un backpropagation, porque vamos a estar una clase entera con eso. ¿Sí? ¿Te convencí más o menos o no quedan dudas? No, sí, entendí. Gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a intentar este otro, y con este cerramos, que es un... Ah, no, antes les quería contar esto. Ustedes vieron lo compleja que es esta expresión, digamos, ¿no? Pero yo acá tengo una función sigmoidea, como les decía hoy. O sea, toda la parte esta, digamos, es una función sigmoidea. Es decir, que todo esto es una función sigmoidea, ¿no? La función sigmoidea que le puedo llamar así, sigma. Si yo supiera derivar la función sigma, entonces puedo como considerarla como si fuera un solo nodo, y hacer la derivada de ahí considerando la entrada y el gradiente que viene al retropropagado, y me olvido de todo. O sea, si yo sé derivadas, porque por ejemplo la derivada de la función sigma es, acá, la derivada de la función sigma de x respecto de x es 1 menos sigma de x por sigma 1 menos sigma de x por sigma de x. Bueno, me quedo ahí. O sea, tiene una forma la derivada esa. Si yo conozco esa expresión, pienso eso como un nodo y derivo así, no me importa. Entra algo, sale algo en esa burbuja gigantesca. Puedo hacer eso también, ¿sí? Para aprovecharme de derivadas que conozco, más complejas que una operación hiper simple. Nada, un comentario. Bien. Entonces vamos con otra expresión que tenía por acá, ¿no? ¿Cómo la tenía por acá? Sí, esta que está acá, que sería... así la tengo acá. Ah, pero no lo ven, yo esto de tener un pizarrón. En general cuando doy la clase tengo el pizarrón y tengo el proyector de otro lado, entonces puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Acá está complejo. La función que vamos a intentar ahora es x por y más, justamente como preguntaba Ezequiel para ver cómo se deriva el máximo, multiplicado por 2. Hoy. ¿Sí? Entonces, esa es mi... ¿Por qué le puse esto? No, la bomba. ¿Está? Esa es mi función, me está faltando un paréntesis. Bien, esa es la función que voy a tener. Entonces vamos a representarla. X, Y, Z y W. Entonces, ¿cómo arranco para armar el grafo, no? X por Y sería la primera parte. Acá hay una operación máximo, que ahora la vamos a ver. La salida de esto la combino por medio de una suma. Y después multiplico por 2 la operación y es lo que sale. ¿Ok? ¿Está bien cómo construir el grafo? Bien. Vamos a asignarle valores. Le vamos a poner x igual a 3, y igual a menos 4, z igual a 2, y w igual a menos 1. Y ahora vamos a empezar a hacer la pasada forward. ¿Cuánto sale del primer nodo del producto? Menos 12. De acá, menos 12. De acá abajo, 2. máximo 2. Al sumarlos, menos 10. Finalmente,
por 2, menos 20. ¿Ok? Y ahora arranco con la retropropagación. Habíamos dicho la derivada de f respecto de f era 1. Entonces ahora tengo la expresión por 2. O sea que sería la derivada de 2x respecto de x. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de 2x respecto de x? 2. Entonces, ¿qué retropropago? Gradiente local por el gradiente que viene siendo retropropagado. El gradiente local es 2, el otro es 1, retropropago un 2. Y ahora tengo una suma. ¿Qué hago? La copias. Copio. Y ahora en el del producto, en el de arriba, ¿qué habíamos dicho que hacíamos? ¿Cuál sería la derivada respecto de x? Menos 8. 4, sí, así que por 2. Menos 8, porque estoy tomando el menos 4 que viene por la otra entrada y multiplicándolo por el gradiente que retropropaga. ¿Y cuál sería la derivada respecto de y? 6. Ahora, en el máximo. ¿Qué habíamos dicho que pasaba con la derivada del máximo? ¿Quién se acuerda? Que el máximo no es diferenciable, pero que se pueda de alguna forma como que representar que depende de los valores que entren. Exacto, depende, habíamos dicho que era la función indicador. La función indicador 1 vale 1 cuando lo que está, la condición que está dentro es verdadera y vale 0 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, en este caso, cuando x era mayor a y. Entonces, en realidad, el efecto que tiene esto cuando lo pensamos en la derivada, en el grafo de derivaciones, es que vamos a mirar las entradas al nodo y lo que vamos a hacer es retropropagar el gradiente local, que es 1, multiplicado por 2 para la que, o sea, para la entrada mayor. En este caso lo que vamos a hacer es, para la primera x sería, bueno, le vamos a llamar z, pero sí, acá tendría que haber puesto entre z y w, pero bueno, no importa. Voy a retropropagar el gradiente básicamente para esa entrada y a la otra le va a ir un 0. Porque en el otro caso la derivada sería 0 porque la función indicador sería 0, multiplico el gradiente local por el que viene fluyendo, me da 0. ¿Sí? ¿Y si son iguales, van los dos o va 0 en los dos? Y lo que pasa es que ahí tenés que ver cómo definís o sea, ¿qué harías vos en el, a ver? Buena pregunta, nunca lo pensé. Si son iguales, ¿cómo afecta? Y en realidad creo que habría que pasarlo para los dos, porque cualquiera de los dos que modifique va a terminar, con esta idea de la sensibilidad, cualquiera de los dos que modifique va a terminar afectando la función. Claro. ¿Sí? O sea, en el caso del máximo, porque el movimiento es hacia arriba. Ahora, si fuese un mínimo, no iría un 0 si el movimiento es para arriba, porque... ¿Cómo? O sea, vos acá estás diciendo, por el tema de la sensibilidad, yo estoy haciendo un cambio en Z o W, si son iguales, afecta de igual manera en Z o W, porque es un máximo. Ahora, si es un mínimo y aumento Z y W en igual medida, digamos. Si la función tuya fuera un mínimo, se deriva de otra manera, digamos, tenés que mirar el mínimo. Ah, ok. Ahí la condición es otra, digamos, tenés que ver cómo varía respecto al mínimo. Igualmente nosotros en general usamos máximo. La importancia de saber derivar, digamos, de poder tener una expresión para esto, ¿no? Es que la ReLU, una de las funciones de activación que vamos a usar más adelante, se define como el máximo entre 0 y x. Entonces ahí tenemos un máximo como función de activación en el medio de la neurona y necesitas, en algún momento va a fluir un gradiente por esa función de activación, por eso la vemos. Que al mínimo no lo usamos nunca en una red, no lo he visto. Pero bueno, podría ser una función de activación para eso. ¿Ok? ¿Se entendió este entonces? Ya tienen ahí las reglas, de hecho las reglas las tienen acá. En alguna filmina yo las había puesto, las borré. Bueno, ahí están. La suma distribuye el gradiente de igual forma a todas sus entradas. La operación máximo envía el gradiente solo hacia la mayor entrada. Y la operación producto multiplica la otra por el gradiente retropropagado.
Ahí tienen las reglas mnemotécnicas. Bien, y acá, bueno, nada, piensen que en general en las operaciones que van a tener, lo que van a tener son operaciones entre tensores, entonces son un poco más complejas. Igual no viene al caso, no nos vamos a meter con esto. Lo que sí quiero que se lleven de acá es que estos frameworks les hacen la vida más fácil. Y vamos a verlos en la clase que viene.